Bien. Buenas tardes a todos. Vamos a continuar. Bueno, de hecho vamos a tener ya la última clase de esta materia. Vamos a hablar hoy acerca de los modelos de comportamiento, que es el tema que nos hace falta para terminar el contenido de esta materia. Recuérdense que bueno, el día viernes, como vamos a tener, tenemos todavía una actividad pendiente, vamos a tener, de hecho, en lugar de la clase, una actividad evaluada. No es un examen como tal, sino que es una actividad que voy a dejar para que lo implementen en grupo. Así que no es, pues sí, más o menos tiene que ver con lo que hemos visto durante las clases, así que la idea es comprobar qué tanto han asimilado de los, más que todo de los conceptos de los diagramas que hemos estado utilizando durante el desarrollo de todo ese periodo. Acuérdense que la idea principal es que ustedes entiendan principalmente cuál es el concepto de crear los diferentes tipos de diagramas que existen, de los que hemos estado viendo durante el desarrollo de la clase, y que estos los puedan aplicar posteriormente en el desarrollo de aplicaciones. La idea principal es que antes de empezar a crear código, hagamos un proceso de recabar requerimientos o recopilar información, que es sobre lo que nos hemos estado basando durante estas últimas clases. Y el día martes de la otra semana, pues es la semana de parciales, así que el día viernes vamos a decidir el orden en que vamos a pasar el día martes. Como vamos a tener básicamente 2 horas, van a tener 50 minutos cada grupo para poder presentar el proyecto, o más que todo la documentación del proyecto que están desarrollando para la empresa para la cual ustedes seleccionaron. Entonces ahí ya más o menos saben ustedes que la dinámica es siempre que todos participen en el proceso de la presentación, y que adicional a eso pues yo les voy a hacer una serie de preguntas que tienen que ver un poco con la información que recopilaron, con los diagramas que crearon, para más o menos entender el proyecto que ustedes van a desarrollar. Eso sería el día martes. ¿Okay? El otro parcial que tenemos va a ser el día sábado, que también es la presentación del código del proyecto que ustedes están desarrollando, por lo menos ver la parte que hasta ahorita han implementado. Recuerden que ya esta semana, el día jueves, vamos a terminar de ver la parte de la generación de reportes. Entonces la idea es que el proyecto lleve todos esos componentes, tanto la parte de los diferentes CRUD que van a desarrollar en las diferentes tablas que van a colocar, y adicional a eso también enfocarse en la generación de tipos de reportes. Para ese, bueno, ya les voy a dar las indicaciones en la próxima clase de cómo vamos a hacer la presentación del proyecto de programación web 2. Pero por el momento vamos a hablar un poco acerca de básicamente otro tipo de diagramas y modelos que podemos utilizar para la representación de datos. Todo esto que hemos visto durante el desarrollo de este periodo básicamente es un abanico de posibilidades de todos los tipos de diagramas que podemos utilizar. Ahora, no significa que los vayamos a usar todos. En la documentación no significa que los vayamos a aplicar todos. Buenas tardes. Significa de que en alguna medida vamos a considerar cuáles son los que nosotros creemos que son importantes de implementarlos en el sistema que vamos a desarrollar, y esos son los que vamos a implementar. Eso significa de que en un documento debemos de empezar con todos los diagramas que hasta ahorita hemos visto, y de hecho todavía hay muchísimos más. O sea, estos son algunos de los que les he presentado, pero hay muchísimos más diagramas que podemos utilizar, o más modelos que podemos implementar en el proceso de recopilación de información. Lo que sí es importante, y eso si no lo pueden dejar de un lado, es la recuperación de datos a base de requerimientos. Lo que nosotros vimos como requerimientos funcionales y no funcionales, eso sí es importante recopilarlo, porque son la base fundamental para poder desarrollar todas las demás herramientas que hemos visto durante el desarrollo de este periodo. Entonces, en alguna medida, eso sí ustedes tienen que sí o sí hacerlo en el proceso de desarrollo de la aplicación. Hablemos ahora acerca de los modelos de comportamiento, y hablemos un poco acerca de qué son o qué es lo que representan esos modelos de comportamiento. Aquí hay uno de los modelos de comportamiento, un ejemplo de ellos, de los modelos de comportamiento, que esos básicamente son diagramas que representan un conjunto de modelos dinámicos que indican la forma en la que responderá el software a eventos o estímulos externos.
externos. Esa es la definición general que tenemos con respecto a los modelos de comportamiento. Es básicamente un diagrama que nos va a indicar o nos va a decir en secuencia qué es lo que va a hacer nuestra aplicación ante diferentes estímulos. Los estímulos, por lo general, los vamos a conocer como eventos que van a venir desde la parte externa a través del usuario o a través de una conexión de un software externo, o van a ser elementos internos que se van a ejecutar por alguna situación que tenga nuestro sistema. El modelo dinámico modela los aspectos del sistema relacionados con el tiempo y los cambios que eso básicamente se van a producir en el proceso de desarrollo. Cuando este sistema está funcionando, generalmente van a haber aspectos que van a ser modelados en base a digamos, a la manera en cómo interactúa en diferentes momentos en que se va a ejecutar, en este caso, la parte del sistema. En el mundo real, ustedes saben que suceden cosas, algunas de ellas al mismo tiempo y a veces en momentos inesperados. Que eso es básicamente lo que pretende diagramar este tipo de modelos. Todas las diferentes situaciones que se puedan presentar en el momento de que nosotros vayamos a ejecutar la aplicación. Y aquí debemos de considerar aquellos elementos que probablemente no están tan fáciles de identificar, sino que puedan ser situaciones que puedan ser aisladas, pero que de alguna manera debemos de considerarlas. Las cosas que suceden son conocidas como eventos, o sea, eso es lo que nosotros le llamamos, y las que pueden provocar son cambios de estado a ciertos objetos. Es algo similar si lo comparamos y hacemos una analogía con la programación orientada a eventos. ¿Okay? Ya viene una programación orientada a objetos, que es la definición de clases, y que las clases tienen diferentes atributos y tienen diferentes métodos. Pero la programación orientada a eventos, esa programación lo que considera es situaciones que se pueden disparar. Por ejemplo, al presionar un clic en un botón, ese es un evento. Ese evento genera o ejecuta algún tipo de comportamiento dentro de nuestro sistema, y en algunas situaciones lo que hace, por ejemplo, es cambiar ciertos estados de ciertos elementos. Entonces, eso es lo que generalmente hacemos. Por ejemplo, cuando un cliente realiza una transferencia y que deja la cuenta sin fondo. Entonces, ¿qué es lo que hace en el proceso de transferencia? Para verificar la cantidad que va a transferir, y al momento de darle clic a un botón, activa un evento, que ese evento lo que debería de hacer sería verificar la cuenta y descontarla, en ese caso del estado que tiene. Aquí hay un ejemplo de una posible situación que se puede dar al momento de que nosotros interactuamos con la aplicación. Por ejemplo, cuando ustedes hacen un login, eso para ustedes no es desconocido, una pantalla donde yo tengo que introducir usuario y contraseña. Generalmente ese usuario y contraseña, si es por ejemplo de mi correo electrónico, me permite leer o mostrarme la bandeja de entrada donde se encuentran los correos electrónicos. Puedo leer un correo electrónico, puedo escribir un correo electrónico y después de eso cerrar la sesión. Y ahí finaliza, en ese caso, el diagrama lógico que nosotros tenemos para acceder a un correo electrónico. Entonces, estas son las diferentes situaciones o diferentes eventos que se pueden disparar al momento que nosotros estamos interactuando con una aplicación que permita, en ese caso, validar la seguridad. Entonces, eso es el modelo de comportamientos. Básicamente se refiere a posibles situaciones que se puedan estar presentando al momento que nosotros estamos trabajando con la aplicación. Lo que tenemos que identificar dentro de este modelo de eventos son diferentes situaciones o cosas que se puedan disparar. A eso básicamente se refiere. Ahora bien, estos eventos se pueden clasificar en 3 diferentes tipos. Ahí dice que los distintos modelos que especifican el comportamiento de un sistema se clasifican en 3 elementos especiales. El primero es el modelo de interacción. Este modelo de interacción entre distintos objetos del sistema lo que hacen es identificar cómo los elementos que tenemos dentro de nuestra aplicación interactúan de manera interna. Por ejemplo, muestran cómo los objetos colaboran para producir un resultado de utilidad. Estos son eventos internos, o sea, cosas que puedan suceder dentro de nuestra aplicación que no son activadas directamente por un usuario. Por ejemplo, imagínense, podría ser
un evento que se ejecute cada 10 segundos, que pueda verificar el estado de un termómetro de temperatura, por ejemplo, y ese active un evento específico que cambie el estado de alguna aplicación cualquiera. Entonces, ese podría ser un modelo por interacción. Y están los modelos de estado, que lo que hacen es modelar el proceso de evolución de un tipo de objeto y sus cambios de estado. Por ejemplo, un alumno puede estar inscrito en un curso, el estado es inscrito, puede retirar el curso, retirar la materia, por ejemplo, ese también es otro estado, puede haber aprobado el curso o puede haberlo reprobado el curso. Son, digamos, diferentes estados que puede tener dentro de una materia que inscribe dentro de la universidad. Entonces, todos esos son elementos del estado en el cual se puede encontrar, en este caso, un objeto cualquiera. Y a eso se refiere el modelo de estado. Y los modelos de actividades lo que hacen es modelar el flujo de un proceso computacional. En el caso del modelo de actividades, son algo así como eventos que se disparan, los procesos que se ejecutan, pero que se pueden detener. Pregunto, ¿se puede detener, por ejemplo, el envío del correo electrónico? ¿Vean ustedes el clic? Se fue. En teoría, Gmail creo que todavía tiene esa posibilidad, que si ustedes se equivocaron en el correo electrónico, en el remitente, creo que no recuerdo si todavía tiene esa posibilidad de que ustedes cancelar o deshacer, que pueden revertir ese proceso. Pero hace años no se podía. Hace años colocaban un correo electrónico y le ponían mal el remitente y se acabó. Pero hay ciertos procesos que nosotros podemos detener. Por ejemplo, digamos que hay actividades que nosotros podemos ejecutar, que esas actividades en el proceso también pueden ser ejecutadas desde un punto de vista y se pueden detener por cualquier razón. ¿Okay? Imagínense, por ejemplo, ustedes están generando un carrito de compras. Ese carrito de compras, antes de que ustedes vayan a emitir la compra, esa actividad la pueden detener. O sea, si ustedes, digamos, tienen 10 artículos en el carrito de compras y se arrepienten, pueden eliminar el carrito de compras y detener el proceso de compra. Entonces, esa probablemente podría ser una actividad que nosotros estamos ejecutando. Entonces, a eso se le conocen como modelos orientados, en este caso, a la parte de las actividades. Los elementos que permiten en un punto dado detener un proceso que nosotros tenemos en ejecución. Y están, en ese caso, además de eso, están lo que nosotros le vamos a llamar como eventos. Un evento describe un hecho significativo que ocurre en un instante de tiempo, en un espacio dado y produce como consecuencia la alteración de un estado. Ese es básicamente un evento. Normalmente, por ejemplo, cuando ustedes hacen un clic en el botón guardar de un formulario, por ejemplo, ese lo que hace es producir un cambio o producir un estado. Guardan, digamos, la información que tienen, que originalmente está en un estado sin guardar, la almacenan en una base de datos de manera permanente. Entonces ya está almacenada en la base de datos. Entonces hace el cambio de estado. Eso normalmente se le conoce como evento. Cualquier cosa que nosotros disparemos y que haga el cambio de algún estado de algún elemento, generalmente lo vamos a clasificar como evento. Los eventos pueden corresponder a un verbo o una acción. Por ejemplo, presionar el botón derecho del mouse. Una condición, por ejemplo, la bandeja de impresora no tiene hojas. Esos pueden ser eventos. ¿Okay? Eventos que se disparan. Ya se han dado cuenta que cuando la impresora, ese es un ejemplo clásico, la impresora está generando una cantidad de páginas. Cada vez que manda a imprimir, verifica si hay páginas en la bandeja. Y si no hay páginas, le dispara un mensaje de error. Ese es un evento. ¿Okay? Justamente un evento generado a través de un sensor que tiene internamente la impresora incorporada. Esas nosotros los podemos catalogar como eventos. Conceptualmente, los eventos no tienen duración en el tiempo. Son generalmente instantáneos. O sea, suceden en el momento. No podemos hacer que, digamos, hacemos clic y 5 segundos o 10 segundos después el evento empiece a ejecutarse. No sucede así. Generalmente hacemos clic y la acción se ejecuta en el momento que nosotros lo mandamos a hacer. Entonces, por lo general, a eso se le conocen como eventos. Y son los diferentes elementos que debemos de identificar en este modelo. Debemos de tratar de identificar cuáles son los componentes que conforman o que dispararían los diferentes eventos que tenemos en nuestra aplicación.
basados un poquito en la programación orientada a eventos. Por lo general, cada evento es una ocurrencia única y los agrupa en clases de eventos con un nombre. Aquí tenemos los diferentes elementos, por ejemplo, los eventos. Un usuario que se llame Edwards rindió en álgebra. Álgebra es el curso. Entonces, ¿cómo lo vamos a clasificar? Un alumno rinde en una materia X. En ese caso, Edwards es el alumno y la álgebra 1 es, en ese caso, la materia. Entonces, el evento, en ese caso, se corresponde a la palabra rindió. Un evento puede ser como la transmisión de información desde un objeto a otro. No sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan de la definición de evento que vimos en Java? Así claramente. Fue hace un año. Generalmente, por ejemplo, en Java dice que un evento es un objeto que lanza otro objeto para que un escuchador pueda obtener ese objeto y procesarlo. Pues básicamente así es la definición que tiene Java para el proceso de evento. Entonces, cuando yo hago, por ejemplo, un clic, entonces lo que estoy haciendo en ese clic es generar un objeto. Ese objeto se lo estamos enviando a otro elemento que está en modo escucha, que está esperando a que nosotros activemos ese elemento. Al recibir ese objeto en modo escucha, el objeto lo recibe y lo transforma y hace con él lo que generalmente debería de estar programado. Pero básicamente esa es la manera en que lo que nosotros generamos. Dice que el objeto que envía el evento puede esperar una respuesta. O sea, nosotros dentro del evento click o el evento, por ejemplo, el mouse, cuando hacemos clic derecho, cuando hacemos doble clic, esos son eventos, podemos esperar de alguna manera algún tipo de respuesta de lo que nosotros interactuamos. Si hago clic derecho, lo más común es que me aparezca una ventanita contextual. Esa es la respuesta que obtenemos al evento que nosotros hemos generado. Y la respuesta es un segundo evento y el objeto receptor decide si le envía o no. Esa es un poco la lógica de la programación orientada a eventos y así es como se identifica. Ahora bien, hay una clasificación de eventos que nosotros podemos encontrar según, pueden haber clasificación según quién lo dispara y según el tipo de evento. Por ejemplo, según quién lo dispara, eso fluye entre el sistema y los actores. Ya sabemos quiénes son los actores. Cuando les hablo del concepto de actores, ya no les hablo en chino, ya saben ustedes que los actores en una aplicación son los usuarios o componentes externos que interactúan con nuestra aplicación. Por ejemplo, si hablamos de un automóvil, Juan puso en marcha un automóvil. Entonces, el actor en este caso es Juan, que es el que se encargó de disparar un evento. Ese es un actor externo. Cuando hablemos de usuarios o hablemos de elementos externos, generalmente van a ser actores externos, actores que hicieron que se ejecutara cualquier evento. Y están los internos, que son los que fluyen entre los diferentes objetos del sistema. Por ejemplo, cuando una operación interna que ejecuta la aplicación produce un overflow, eso es como un sobrecargo, digamos. Cuando produce un overflow, eso básicamente es un proceso interno donde no interactúa, es un evento donde no interactúa por completo el usuario. No hay un usuario que haga clic, no hay un usuario que genere, en ese caso, el evento externo, sino que todo se ejecuta de manera interna. Por ejemplo, una autorrespuesta del correo electrónico. ¿Ya han configurado las autorrespuestas en su correo? Cuando le llega, por ejemplo, un correo electrónico y ustedes están de vacaciones, le pueden decir estoy de vacaciones, contáctame tal día o regreso tal día. Regreso de enero. En el correo de la universidad. Generalmente esas son autorrespuestas, son eventos internos que se ejecutan por componentes propios del sistema. Entonces, no hay un usuario que haga un clic, no hay un usuario que active, en este caso, ese proceso, sino que internamente la aplicación lo genera. Entonces, eso se le conocen como eventos internos. Y está en la otra clasificación que es según el tipo de evento. Por ejemplo, el de señal, cuando un botón envía una señal a la impresora. Cuando ustedes le dan clic a imprimir, realmente nosotros no sabemos lo que internamente sucede. Toda la información que viaja desde nuestra computadora
desde nuestra aplicación, hacia el cuerpo externo de la impresora y que genere en ese caso la impresión del documento. Pero internamente hay una señal cuando nosotros presionamos el botón y automáticamente empieza a generar la impresión. Eso es un evento. También puede suceder por paso del tiempo. Ese es un evento, si nosotros lo disparamos, las impresoras traen una opción en el sistema. Ustedes le dicen impresión de cabezales y ese es el evento que se dispara y el sistema internamente actúa sobre ese evento. Cuando hace, por ejemplo, eventos por tiempo, cuando transcurrieron 10 segundos y se autoguarda el documento, lo que hace Word. Cada cuánto guarda los documentos Word. ¿Qué se han dado cuenta? O en la web, Google Docs, por ejemplo. ¿Ya lo han usado? O Google Sheets, por ejemplo. Si ustedes están trabajando en estas herramientas, no se pierde. Si ustedes cierran el navegador o se pierde la conexión, no se pierde la información. Porque cada cierto periodo de tiempo el sistema está autoguardando la información. Lo mismo pasa en Word. Esos eventos no son eventos que el usuario los dispare, sino que internamente están programados para que cada cierto periodo de tiempo el sistema autoguarde la información, guarde la información internamente en la aplicación. Y están por un cambio de condición, que esos funcionan más que todo con los sensores. Imagínense que un sensor cualquiera detectó, hablemos ahí le ponemos 26 grados centígrados, pero hablemos de esos cabezales que transportan algún tipo de mercadería que necesita llevar refrigeración. Bueno, nosotros lo hemos visto con medicinas. Hay medicinas que se transportan que deben de ir a cierta temperatura. Si esa temperatura varía, si la transportas de aquí de El Salvador a Guatemala, por ejemplo, y en el transcurso del envío la temperatura cambia, las medicinas se pueden dañar, vacunas o cualquier otro tipo de elementos que tienen que conservarse. Entonces nosotros podemos colocar internamente sensores. De hecho, nosotros tenemos algunos sistemas como este que colocamos sensores que detectan la temperatura ambiente y le decimos, dentro de las reglas, le decimos si la temperatura sube de 10 grados centígrados, por ejemplo, si es mayor a 10 grados centígrados, entonces debe disparar una alerta que le notifique al conductor, en ese caso, que el sistema de enfriado está fallando para que puedan hacer algo. O se puede hacer automatizado, se puede hacer que si la temperatura sube de 10 grados, entonces que haya un sistema automático que empiece a enfriar el lugar donde se encuentra. Bueno, lo hacen los aires acondicionados modernos, para ahorro de energía lo hacen. Ustedes le ponen a un aire acondicionado, le ponen que debe de estar a 23 grados centígrados, por ejemplo. Entonces el sistema detecta que la temperatura ambiente se encuentra en esa cantidad de grados centígrados. Cuando está a esa cantidad o menos, se apaga. Se pone en modo de hibernación. Cuando detecta que la temperatura vuelve a subir, se vuelve a encender. Y eso es lo que hace, pues, lógicamente, ahorrar energía. ¿Okay? Hay algunos que sí lo hacen así. Entonces, esos son eventos que, de acuerdo a una condicionante que nosotros especificamos, el sistema lo dispara. Entonces, son otro tipo de eventos que podemos programar. Generalmente, dentro de las definiciones que acabamos de ver, que son estas que hemos mencionado acá, son las que hemos especificado. La parte de señales, transmisión de información de un objeto hacia otro. Cuando un elemento envía datos de un objeto a otro, eso generalmente es una señal. O sea, cuando nosotros presionamos un clic en un botón, generalmente eso lo que hace es un envío de señal. Por el cambio de condición, lo que decía, el evento causado por la satisfacción de una expresión booleana, por ejemplo, cuando la temperatura ambiente sea mayor de 25 grados, que ejecute una condición cualquiera. El paso del tiempo, que es un evento que causa por el paso de un intervalo de tiempo, por ejemplo, luego de 10 segundos se activa una alarma. Nosotros, bueno, hoy hacemos actualización en tiempo real, pero hace algunos años era bien difícil tener aplicaciones en tiempo real por las tecnologías que existían. Entonces, por ejemplo, nosotros trabajamos, ya he mencionado que trabajamos con dispositivos de localización, con GPS,
vehículo. Esa es la idea principal del sistema de GPS. En tiempo real significa que el GPS generalmente reporta bajo intervalos o reporta bajo eventos. Pero digamos que reporta en cada 10 segundos, entonces lo que necesita saber el cliente es en cada reporte que el GPS envía, saber la ubicación exacta. Entonces, lo que nosotros hacíamos antes era que dispositivos reportaban a nuestros servidores, en nuestros servidores se escribía en la base de datos, y después de la base de datos, nosotros en el sistema teníamos una condición que cada 10 segundos iba a consultar el estado del vehículo. Entonces, hacía una consulta de la base de datos y preguntaba cuál era su ubicación actual. Entonces, digamos que no era en tiempo real, porque imagínense, el servidor acaba de hacer una consulta. Acaban de pasar 10 segundos y hace una consulta y toma, en ese momento tomó la ubicación exacta, pero justo en el segundo 11 el dispositivo repertó. Entonces yo voy a ver su ubicación hasta 9 segundos después. Ese era, digamos, el desfase que teníamos en la aplicación. Sin embargo, ahora ya no se hace así, hoy se hace en tiempo real. Por las tecnologías que existen, ahora nosotros utilizamos una tecnología que se llama WebSockets. Esos WebSockets son aplicaciones que tienen un puerto abierto en los navegadores, y que cada vez que en la base de datos se reporta un cambio, replica ese cambio a todos los puertos abiertos que estén conectados al servidor. Entonces es de manera inmediata, cae la trama y automáticamente se replica el cambio y actualiza en el mapa y aparece el camioncito donde debería de estar. Entonces es más real. Pero básicamente esos son eventos generados por paso del tiempo o en algunos casos por condición. En ese sentido, cuando nosotros trabajamos con los eventos, les decía que básicamente el concepto es que esos eventos cambian conforme, cuando se disparan, deben de hacer el cambio de algún elemento en su estado. Entonces, en un estado es una abstracción de valores de atributos o links en la vida del objeto. Lo que yo les mencionaba, por ejemplo, si tenemos una factura, ¿cuáles son los posibles estados de una factura? Puede ser que esté pendiente de pago, ese es un estado, puede ser que ya esté pagada, puede ser que esté en mora. Esos tres posibles estados que nosotros podemos tener en una factura, esos normalmente los podemos controlar a base de eventos. Cuando el cliente, por ejemplo, paga la factura, entonces puede cambiar el estado de pendiente a pagada. Cuando el cliente no paga la factura en un periodo de tiempo determinado, puedes pasar la factura a estado moroso y así sucesivamente. Entonces eso normalmente se le conoce como el estado. El estado define la respuesta de un objeto de un evento. Cada vez que programamos un botón, por ejemplo, podemos hacer que el estado cambie. El concepto de estado está asociado con el intervalo de tiempo entre dos eventos recibidos por un objeto. Y generalmente se dice que los estados tienen una duración. ¿Cuáles son, en ese caso, las características de los modelos de comportamiento? Cuando los estados se asocian con los objetos, se cumple lo siguiente. Primero, los objetos de una clase tienen un número finito de estados posibles. Un objeto no puede tener un número infinito de estados. Una factura no va a tener un número indefinido de estados. Generalmente nosotros definimos cuáles son las posibles situaciones que se pueden tener de un objeto. Entonces, delimitamos esos elementos. En algunos casos, un único estado. Algunas situaciones puede hacer que esté en un único elemento. Cada objeto está en un único estado en un instante de tiempo. Una factura no puede estar en estado moroso ni en estado pagado, a no ser que el sistema falle. Pero en el sistema no le puede decir en un momento dado que está pendiente de pago y que está moroso, que está pagada, perdón. Debe de decirle nada más el estado actual en el que se encuentra dicha factura. El objeto puede pasar por distintos estados durante su ciclo de vida. Lo que les mencionaba, puede ir cambiando de estado dependiendo de cómo vaya trabajando directamente en la aplicación. Que en un instante de tiempo, dado una clase, podrían existir varios objetos en estados distintos o iguales. ¿Okay? Varios elementos, en el caso, por ejemplo, varias facturas podrían estar en estado moroso, varias facturas podrían estar en estado pagados o pendientes, etc. Con eso ya tenemos cubierto la parte de los diagramas de comportamiento y los diagramas orientados a objetos o eventos.
Veamos ahora uno que ustedes ya conocen. Ese no se les hace claro. No les hablo en chino cuando les digo diagramas entidad-relación. ¿No? ¿Saben hacerlo sin problema? Bien, ¿para qué se utilizan los diagramas entidad-relación o qué son los diagramas entidad-relación? Generalmente el modelo entidad-relación es el modelo conceptual más utilizado para el diseño conceptual de las bases de datos. ¿Okay? Cada vez que vayamos a trabajar con bases de datos, los diagramas que vamos a utilizar son los diagramas entidad-relación. Aquí ya no estamos hablando de cómo vamos a decir o vamos a estructurar los requerimientos, sino que vamos a convertir esos requerimientos en información, y cómo vamos a guardar esa información en la base de datos. Este elemento fue introducido por un señor que se llama Peter Shine en el año de 1976, así que el modelo relacional no es tan nuevo, sino que ya tiene sus años de estar funcionando. En ese sentido, el modelo entidad-relación está formado por un conjunto de conceptos que permiten describir la realidad mediante representaciones gráficas y lingüísticas. Este es un ejemplo de un diagrama entidad-relación. Originalmente el modelo entidad-relación solo incluía los conceptos de entidad, relación y atributo. O sea, hace muchos años solamente se le colocaba esos elementos. La entidad, ¿saben qué es la entidad? ¿O me equivoco? Las relaciones que existen y en ese caso los atributos. Pero hace poco se añadieron otros conceptos como los atributos compuestos, que ya vamos a ver de qué se tratan, y las jerarquías de generalización en lo que se ha denominado el modelo entidad-relación extendido. Que vamos a hablar de qué se tratan esos elementos. Pero básicamente de eso se trata el modelo entidad-relación, utilizado exclusivamente para la parte de la generación de los diagramas entidad-relación. ¿Cuáles son los conceptos básicos? En un diagrama entidad-relación debemos identificar las entidades. ¿Qué son las entidades? Traducidos ya a la base de datos. En este caso las tablas principales. Cada vez que nosotros vayamos a representar en el modelo entidad-relación las entidades, lo vamos a representar con un rectángulo. ¿Okay? Esas son las entidades. Las entidades débiles, por lo general, son entidades que para existir algunas veces dependen de una entidad principal. Entonces, si tenemos una entidad principal y para coexistir esa entidad débil o coexistir otra entidad, esta necesite de la entidad principal, entonces se considera como una entidad débil. ¿Okay? La relación, por lo general, se describe como un rombo. En este caso, en el rombo, colocamos una palabra que indique cuál es la relación entre una entidad y otra. O sea, cuál es la palabra clave que identifica qué información almacenamos en cada una de ellas. Y lo mismo sucede con la relación débil. Si para que esa relación exista necesitamos una relación principal, entonces se le conoce como relación débil. Los atributos generalmente se representan en círculos y cuando hay atributos multivalor, ya vamos a ver ejemplos de atributos multivalor, se representan con doble círculo. Y de ahí se encuentra la parte de la cardinalidad. Dentro de la cardinalidad vamos a encontrar la de 0 a 1. ¿Se acuerdan? No sé si vieron alguna vez esa cardinalidad de 0 a 1. La cardinalidad de muchos, de 1. La cardinalidad de 1 a 1, la cardinalidad de 0 a muchos y de 1 a muchos. Entonces ahí están representadas esas cardinalidades. Cuando hablamos de cardinalidad de 0 a 1, significa de que puede o no existir en ese caso un elemento que esté relacionado con la otra entidad. ¿Okay? A eso se refiere. Cuando no es obligatorio. Cuando hablamos en ese caso de las entidades, las entidades son cualquier tipo de objeto o concepto sobre el que se escoge información. Puede ser una cosa, una persona, un concepto abstracto o un suceso. Eso generalmente es una entidad. Nosotros lo vinculamos directamente con las tablas, pero realmente dentro del concepto las entidades son cosas, personas, concepto abstracto o un suceso como tal. ¿Okay? Entre ellos tenemos coches, que es un concepto abstracto, casas, empleados, clientes, empresas, oficios, diseños de productos, conciertos, excursiones, etc. Todo eso son entidades. Son elementos de los cuales nosotros guardamos información.
Las entidades se representan gráficamente mediante rectángulos y su nombre aparece en el interior. Aquí tenemos una entidad, aquí tenemos otra entidad, ahí le tenemos que colocar internamente el nombre, si es cliente, si es empleados, etcétera, etcétera. El nombre de la entidad solo puede aparecer una vez en el esquema conceptual. Y hay dos tipos de entidades, fuertes y débiles. Una entidad, en este caso débil, es una entidad cuya existencia depende de la existencia de otra entidad. O sea, cuando hablemos de una débil, significa que si, por ejemplo, esta entidad depende mucho de la existencia de esta otra, entonces esa entidad es débil y esa entidad es fuerte. ¿Okay? Y la entidad fuerte es una entidad que no es débil. O sea, lo contrario, si esta es la entidad principal que puede coexistir por sí sola, entonces se le conoce como entidad fuerte. Así es el elemento que se le indica. Luego están los tipos de relaciones que existen entre cada una de las entidades. Las relaciones básicamente es una correspondencia o asociación entre dos o más entidades. Cada relación tiene un nombre que describe su función. Las relaciones se representan gráficamente mediante rombos y su nombre aparece en el interior. ¿Qué es esto que tenemos acá? Por ejemplo, un alumno cursa una materia. Entonces la relación entre alumnos y materias es en este caso lo que hemos colocado en la parte interna. Es el verbo o la palabra que identifica la relación que existe entre ellos. En este caso acá, por ejemplo, tenemos la entidad padre, y tenemos la entidad madre, y tenemos la entidad hija, hijo, y eso lo que indica que la relación entre esos tres elementos es que madre y padre son padres de la entidad que se llama hijo. Eso también es una relación. Las entidades que son involucradas en una determinada relación se denominan entidades participantes. Y el número de participantes en una relación es lo que se le denomina como grado de la relación, la cantidad de elementos. Por lo tanto, una relación en la que participan dos entidades en una relación binaria les decía, por lo tanto, en una relación en la que participan dos entidades es una relación binaria. Si son tres entidades o participantes es una relación ternaria y así sucesivamente. Esta es binaria, esta es terciaria, porque participan tres entidades en una sola relación. Y así pueden haber 4 entidades, 5 entidades y así sucesivamente. ¿A qué nos referimos con atributos? Ya en la base de datos. Serían específicamente los campos, ¿okay? Los campos que tenemos en la base de datos. Básicamente es una característica de interés o un hecho sobre una entidad o sobre una relación, ¿okay? Los atributos representan las propiedades básicas de las entidades y de las relaciones. O sea, no necesariamente vamos a tener atributos sobre la relación, sino que vamos a, sobre la entidad, sino que podríamos tener atributos también sobre la relación. Toda la información extendida es portada por los atributos, gráficamente se representa mediante elipses, que son estos elementos que tenemos acá, y las relaciones a las que pertenecen. Entonces acá, por ejemplo, nombre, apellido representan autor, nombre y año representan a película, nombre y dirección representan a estudio, y aquí están las relaciones. Por ejemplo, un actor actúa en una película, y una película es producida por un estudio. ¿Okay? Esas son las relaciones que existen entre esos elementos. En ese sentido, podemos clasificar los atributos, podemos clasificarlos en 3 tipos. Están los atributos simples. Un atributo es simple, es aquel que tiene un solo componente, que no se puede dividir en partes más pequeñas, que tengan un significado propio. Por ejemplo, el color de un vehículo se puede dividir en otros campos. Podríamos sacar unos subdatos, digamos, del color del vehículo. ¿Cómo diría el color del vehículo? Rojo, verde, amarillo, como sea, ese sería el color. Entonces, ese es un campo simple. El número de serie, podríamos dividir el número de serie en diferentes elementos, el número de serie del vehículo. Generalmente, ¿qué es lo que contiene? ¿Qué nos interesa del número de serie?
Solo son una serie de valores alfanuméricos, por lo tanto, solamente lo podemos colocar como tal. Ahora bien, ¿cuáles son los atributos compuestos? Puede ser descompuesto en varios componentes individuales y cada uno con un significado por sí mismo. Por ejemplo, aquí tenemos nombres y apellidos. Los nombres los podemos descomponer. ¿Seguro? Podemos sacar, no, todas las personas por general tienen dos nombres. Podemos sacar un nombre 1, un nombre 2, un nombre primario, un nombre secundario. Los apellidos, podemos tener apellido materno y apellido paterno. Entonces sí lo podemos descomponer. Entonces eso se le conocen como atributos compuestos. Y los atributos derivados es aquel que representa un valor que se puede obtener a partir del valor de uno o varios atributos que no necesariamente deben pertenecer a la misma entidad o relación, que eso básicamente ya son elementos que vienen representados de otro lado. Y el atributo multivalor es aquel que puede contener más de un valor para una entidad. Por ejemplo, el número de celular de una persona puede tener más de un celular. ¿De cuántos números de celular tiene una persona? Mucho. Actualmente hay más celulares que personas, que habitantes en el país, porque hay bastante gente que pues no carga un número de celulares configurados, generalmente cargan el del personal, el del trabajo, y etc. Pueden tener varios números de celular configurados. Entonces esos serían elementos de tipo multivalor. Y aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, estos son atributos simples. Si se dan cuenta, el nombre ya lo dividimos en varias partes. Tenemos apellido materno, apellido materno, paterno y el nombre. Y ese es un atributo compuesto. Entonces, ese atributo está compuesto por todos estos elementos. Significa que en mi base de datos, cuando yo vaya a hacer una consulta, puedo unir estos tres campos que tenemos acá y voy a generar uno solo, que sería el compuesto. ¿Okay? Adicional a eso, por ejemplo, la fecha de nacimiento, pues esa es simple. La fecha de nacimiento nació el 25 de enero del año 2000, por ejemplo. Es una fecha de nacimiento fija. La edad, esta edad es un atributo derivado. ¿Por qué es un atributo derivado? ¿Cómo hacemos para obtener la edad? ¿Cómo hacemos para obtener la edad? Si yo le pongo en este momento, imagínense, llenamos su registro de la universidad. Ustedes cuando ingresaron le pusieron que tenían 18 años, por ejemplo. Pero si revisamos su registro, actualmente ya no tiene 18 años, ¿cierto? Ya su edad cambió, por lo tanto ese dato ya no es real. ¿Por qué es un dato derivado? Porque generalmente se calcula a partir de otro dato. ¿De dónde podemos calcular la edad? Con la fecha de nacimiento. Restamos la fecha actual menos la fecha de nacimiento y de ahí podemos calcular la edad. Y así podemos tener un valor exacto. Entonces la edad pasa a ser en este caso un atributo calculado, un atributo derivado. Y tenemos un atributo multivalor. ¿Cuántas profesiones puede tener una persona? Alguien puede ser licenciado, después de la licenciatura, si quiere puede sacar una ingeniería, si quiere puede sacar un doctorado, si quiere puede sacar una maestría, si ya tiene 4 profesiones, o si quiere puede sacar un profesorado, tiene otra profesión más y así sucesivamente. Entonces, una persona puede tener múltiples profesiones. En su currículum pueden aparecer diferentes profesiones. Y aquí tenemos, en este caso, la entidad. Entonces, esa es la manera en la que nosotros identificamos los atributos. En su diagrama de entidad-relación, supongo yo que van a tener algunos atributos que van a ser compuestos, otros que probablemente van a ser derivados y otros que probablemente sean atributos multivalor. Y los van a tener que representar de esa manera. Los derivados con un círculo, un elipse punteado, los multivalor con doble óvalo, y los otros que son los normales los van a tener de esa forma. Ahora hablemos del identificador.
¿Por qué es importante que cada tabla tenga un identificador? ¿Se acuerdan que en MongoDB el identificador era obligatorio? Pero en bases de datos, por ejemplo en MySQL o en otros gestores de bases de datos, no es obligatorio que la tabla tenga un identificador. Pero ¿por qué es importante que cada registro tenga un identificador? Para hacer más fácil la búsqueda. Para encontrarlos muchísimo más rápido. Si nosotros, por ejemplo, tenemos para ustedes su número de carnet, pues ahí en el registro académico, solo le preguntan a ustedes, ¿tienen su número de carnet? Y lo encuentran súper rápido. Diferentes que le digan, no me acuerdo, entonces denle sus nombres, sus apellidos, y ya si sus apellidos se parecen o hay otra persona que se llama por casualidad exactamente igual que ustedes, entonces ya va a ser más difícil poderlo localizar. Pero si tiene su número de carnet, no hay otra persona en la universidad que se repita con ese número de carnet. Entonces, ese le asigna, en ese caso, un identificador único a cada elemento que nosotros tenemos dentro de las entidades. Un código de cliente va a ser único para poder identificar a ese cliente dentro de la entidad. Y en ese sentido dice un atributo o conjunto de atributos que determinan un modo único de cada ocurrencia de esas identidades. Es un identificador de una entidad que debe cumplir dos condiciones. Número uno, no pueden existir dos ocurrencias de la entidad con el mismo valor identificador. No pueden existir dos números de cliente iguales, dos números de carnet iguales, dos códigos de empleado iguales, no pueden existir. O sea, deben de ser únicos. Y si se omite cualquier atributo del identificador, la condición anterior deja de cumplirse. Si por alguna razón, si alguna vez alguien llega a tener un número de carnet igual que ustedes, entonces el campo deja de ser un identificador. ¿Okay? Si el campo deja de ser, en teoría no debería darse, porque cada año cuando ingresa un nuevo estudiante, le asocian el número del año en que ingresó y le asocian las iniciales de sus apellidos y el código de la carrera. Es un correlativo, así que en teoría no debería existir. Pero si por algún error del sistema llegara a suceder, pues dejaría de ser un identificador. Porque ya dos personas con la misma identificación no sabemos quién es quién. Luego tenemos el concepto de la cardinalidad. Describe cuántas entidades de un conjunto están asociadas con cuántas entidades del otro conjunto. Esa es la cardinalidad. Si ustedes notan, por aquí hay un 1, por aquí este es básicamente un asterisco y por aquí representa 1, 2.cn, que esa básicamente es la cardinalidad. Este es un n, 2.cn y es la única cardinalidad que tenemos. Por ejemplo, el cliente realiza un pedido, el pedido se compone de artículos y en ese caso esta condición que tenemos acá tiene un atributo que se llama cantidad. ¿Okay? Pero en ese caso, por ejemplo, ahí estamos representando básicamente la relación que existen entre los diferentes elementos. En ese sentido, existen tres tipos de cardinalidades o tres tipos de relaciones que ustedes ya conocen. La relación de 1 a 1, donde la cardinalidad máxima en ambas direcciones es de 1. Significa de que en la entidad de la parte izquierda solo puede haber un registro que se relacione con la entidad de la parte derecha. ¿Okay? Es una cardinalidad de 1 a 1. ¿Dónde le encuentran utilidad ustedes a las relaciones de 1 a 1? ¿Dónde podríamos tener relaciones de 1 a 1? ¿Okay? Que están de más. ¿Reserva de? Por ejemplo, digamos un hotel, viene alguien y hace una reserva para un cuarto, entonces ese cuarto ya no puede tenerlo alguien más. Sí, pero en el caso de la cardinalidad sigue siendo de 1 a muchos, porque ese cuarto, al final de cuentas, ese día no lo puede reservar esa persona, pero 2 días después, 3 días después, cuando termina la reserva, puede reservar a otra persona. Entonces hay una cardinalidad de, digamos, entre cuartos y huésped, hay una cardinalidad de 1 a mucho. Yo solamente me puedo hospedar en un cuarto, pero ese cuarto puede tener múltiples huéspedes en el caso de que llegue a tener varios registros. ¿Okay? ¿No sería de que una persona solo puede tener un número de DUI? ¿Perdón? ¿Un número de DUI? Una persona solo puede tener un número de DUI. Ese es, por ejemplo, en el caso de la
valor único. Pero digamos, para tener dos entidades, ¿con qué lo comparamos? ¿Cuál sería el objeto de tener dos entidades? ¿Dónde tenemos registrado el DUI? ¿Dónde está toda esa información del DUI centro? ¿Okay? Pero la misma información nos la piden cuando se van a sacar la licencia, ¿cierto? ¿Okay? De hecho, el número de la licencia es el mismo número de DUI. Entonces, cuando ustedes van a sacar la licencia, sacan el mismo número de DUI. Entonces, los datos que ustedes almacenan en el registro de licencia para conducir es una cardinalidad de 1 a 1. En el DUI centro tienen sus datos personales y en el caso, ¿cómo se llama la empresa? El pero Celtracen, quien administra los datos es Celtracen. En el caso de Celtracen tiene un solo registro de sus datos de licencia. Entonces no puede existir una persona que tenga doble licencia del mismo tipo. O sea, sí pueden tener dos licencias, pueden tener de moto, pueden tener de trailer o lo que quieran, pero digamos que el mismo tipo de licencia no lo pueden tener dos personas. ¿Dónde más podemos tener ese proceso de cardinalidad? De 1 a 1. Por ejemplo, un carro solo puede tener Un carro puede tener una sola matrícula. No existen dos carros que, bueno, no debería existir que tengan el mismo número de matrícula. Bien, la otra es de 1 a muchos. La cardinalidad máxima de una dirección de uno y en la otra muchos. O sea, hay un registro en esta parte de acá y hay muchos registros o hay varios elementos de la otra entidad que se relacionan. Esta es la más común, la que ustedes más van a encontrar, la relación de 1 a muchos. Cualquier tabla que vayan a crear, por ejemplo, entre clientes y facturas, una relación de 1 a muchos. Un cliente puede tener muchas facturas. En el caso de ustedes, cuando están cursando las materias, pueden tener un alumno puede tener muchas materias cursándolas. Son las relaciones más comunes que vamos a encontrar. Y existe la cardinalidad de muchos a muchos. La cardinalidad máxima de ambas direcciones en ambos lados. O sea, muchos de este lado pueden estar vinculados o pueden estar relacionados con muchos del otro extremo. Ahora, en la vida real, ya en las bases de datos, esa de muchos a muchos, saben ustedes que después uno tiene que romperlas y convertirlas de 1 a mucho. Que no existe, digamos, internamente en las bases de datos, no existe una manera de poner muchos a muchos, ¿okay? Sino que lo que generalmente uno hace es romperla y crear una tabla intermedia que le permita al final de cuentas tener esa relación. Pero ese ya es en el proceso de la creación de las bases de datos. En ese sentido, por ejemplo, en esta relación, las personas tienen un coche. La relación se llama, las personas tienen un coche, el tipo de relación es de 1 a 1, no se permiten valores nulos. Significa que, digamos, en una empresa donde están trabajando, un coche puede ser asignado a una sola persona. Imagínense que es una empresa que les proporciona transporte a los empleados dentro de la empresa. Entonces, ese coche que originalmente se les asignó solamente lo puede tener asignado una sola persona. Entonces, en este caso, el campo que utilizamos para relacionarlos es el DNI, es como el DUI. Utilizamos el DUI. Ahí tenemos los demás atributos. Y tenemos los nombres y los apellidos de las personas. Y esta pasaría a ser una relación de 1 a 1, donde nada más un elemento de la parte izquierda está vinculado con un elemento de la parte derecha. Luego está la parte del dominio. En la parte del dominio es donde se definen todos los valores posibles que pueden tomar un atributo. Por ejemplo, la edad. ¿Cuál es el límite de la edad? ¿O cuáles son los límites de las edades? ¿Cuáles serían los límites de las edades? ¿O es infinito? Bueno, actualmente, hace años sí la gente vivía pero actualmente, ¿conocen por ejemplo a alguien o han visto en el mundo a alguien que tenga 150 años? Sí, 150 No, creo que
150 no. Según los registros, hace muchísimos años las personas sí vivían 200 años o vivían muchísimo más. Pero eso era antes. Ahora, por todas las cosas que suceden, son menos. Lo que quiero llegar es que nosotros los campos podemos delimitarlos. Y le podemos decir, por ejemplo, que las edades están entre ciertos intervalos de datos. Por ejemplo, podemos tener una persona con menos 10 años. ¿Puede tener valores negativos de menos 10 años? No, ni siquiera sabemos cuándo van a ser, así que eso no existe. Sabemos de que podemos tener valores de 0 en adelante. Entonces, ahí delimitamos, en alguna medida, delimitamos los atributos. Los posibles valores que pueda tener, en este caso, un atributo. Cuando hablamos de, digamos, el campo, estado civil, ¿cuáles son los posibles valores que puede tener un estado civil? Soltero, casado, viudo, acompañado, ¿existe? No sé, Divorciado y viudo. ¿Okay? Esas son las posibles atributos. Lo que nosotros hacemos cuando creamos un atributo es que les delimitamos los posibles valores que pueda tener ese atributo, para que no sobrepase la cantidad de datos que podría almacenar difunto. La otra tiene que ver con las claves. Las claves son un conjunto de uno o más atributos que se utilizan para identificar de una manera única una entidad dentro de una tabla. Las claves son fundamentales para garantizar la integridad de los datos y permitir la relación entre diferentes tablas. En este caso, nosotros vamos a poner claves en las tablas principales y vamos a tener claves en las tablas secundarias. Cada una tiene una responsabilidad específica. Por ejemplo, la llave primaria o la clave primaria, ¿cuál es? Perdón. Ahí digamos es la matrícula, pero ¿a qué se refiere con la llave primaria? Generalmente es el campo que identifica el campo único que identifica a cada una de las tablas. Es un conjunto de uno o más atributos que identifican de forma única cada fila de una tabla. O sea, cada elemento de una tabla que tiene una llave primaria. ¿Alguna vez han creado una llave primaria de varios campos? ¿No? Pero puede llegarse a dar. Yo lo vi una vez, nada más, aquí en la biblioteca, cuando hace años yo vi que estaban haciendo un nuevo sistema de biblioteca, que lógicamente ya lo desfasaron, pero lo estaban haciendo y le colocaban a cada libro, le colocaban diferentes códigos que venían, digamos, si el libro era estaba orientado para la Facultad de Ingeniería, le colocaban el código de la Facultad de Ingeniería. Si estaba orientado por una carrera específica, le colocaban el código de la carrera específica y así sucesivamente. Entonces tenían como 3 o 4 campos que representaban en ese caso la llave primaria. Entonces se puede dar ese caso. Las llaves candidatas son conjunto de atributos que también pueden identificar de forma única cada fila en una tabla, pero que no se han seleccionado como clave primaria. Cualquier clave candidata puede ser elegida como clave primaria. Por ejemplo, aquí para ustedes podría ser la llave primaria, podría ser la matrícula, podría ser, como podría ser también el número de motor, porque cada vehículo no puede tener un número de matrícula, debe de tener un número de matrícula única y el número de motor para cada vehículo es único. En teoría, el número de chasis debe de ser único. Entonces, en ese sentido, esas llaves pueden ser claves candidatas porque aunque no las coloquemos como llave primaria, pero pueden optar en algún punto dado por identificar el valor. Por ejemplo, aquí en la universidad ustedes tienen el número de carnet almacenado ahí en el registro académico, pero también tienen su número de DUI. ¿Okay? Entonces, su número de DUI también podría ser en ese caso una clave candidata. ¿Okay? Que no es la llave primaria, pero podría tomarse como un valor único. O sea, ellos podrían colocar una restricción en donde no les permita digitar un número de DUI repetido para evitar en ese caso duplicados o errores. Están las llaves foráneas. ¿Para qué sirven las llaves foráneas? ¿Para una? Para la unión de 2 tablas. En ese caso, la llave foránea les indica, dice, es un conjunto de uno o más atributos en una tabla que hace referencia a la clave primaria de la otra tabla.
Si yo tengo aquí, por ejemplo, persona, en este caso dice teléfono de la persona, y aquí tenemos la entidad que se llama persona, y tenemos el atributo que sería el número de identidad. Entonces lo relacionamos, este número de identidad, con este valor representa la relación que existe con esta otra tabla, el campo que estamos utilizando para establecer en ese caso la parte de la relación. Y están las superclaves. Las superclaves describen cualquier combinación de campos de una tabla que da como resultado la obtención de una clave candidata. Básicamente, una clave candidata es una superclave que no puede descomponerse más, de lo contrario deja de ser una clave candidata y se convierte en una clave primaria. Por ejemplo, en la tabla con ID, RUT, nombre y apellido, una superclave puede ser el ID, que a su vez es una clave candidata, si en el caso nosotros tuviéramos ese tipo de tablas. Otra superclave puede ser el ID con el nombre. La combinación entre el ID y el nombre podría corresponder también una superclave si nosotros lo quisiéramos ver de esa manera. Pero al probablemente encontrar nombres duplicados, dejaría de ser una superclave. Pero esta casi no se utiliza. Las que más se utilizan básicamente son las claves primarias, las claves candidatas y las llaves foráneas. ¿Okay? Son las más útiles. ¿Cuáles son los pasos que vamos a utilizar para la creación de un diagrama entidad-relación? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer para crearnos el diagrama entidad-relación? Lo primero que debemos hacer es ser parte de una descripción total textual del problema o sistema de información a automatizar. ¿Se acuerdan de las historias de usuario, de los casos de uso? Esas las podemos utilizar para poder representar en ese caso la información que necesitamos para construir el sistema. Cuando ya los tenemos, hacemos una lista de sustantivos y verbos que aparecen. Los sustantivos son posibles entidades o atributos, y en ese caso los verbos son posibles relaciones. O sea, yo empiezo a leer toda la historia de usuario tal cual lo vimos en las clases anteriores, y en esas clases anteriores identifico sustantivos e identifico relaciones. De esos sustantivos puede hacer que esos sean entidades o atributos, y los verbos que encontremos entre esos sustantivos puedan ser en ese caso las posibles relaciones. Analizamos las frases que determinan la cardinalidad de las relaciones y otros detalles. Y al final de cuentas se elabora el diagrama o diagramas entidad-relación. O sea, puede ser uno o varios diagramas entidad-relación. Se completa el modelo con listas de atributos y una descripción de otras restricciones que no pueden reflejar el diagrama. Y aquí más o menos tenemos el modelo relacional. Vean, aquí está estudiante, curso, prerequisitos, sección, informe de calificaciones, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos el modelo relacional, es un modelo de datos utilizado en bases de datos relacionales que organiza los datos en tablas bidimensionales llamadas relaciones. Y fue propuesto también por el señor F. Cole en la década de 1970. Este básicamente es un modelo complementario enfocado en la obtención de entidades fuertes, débiles y sus relaciones, permitiendo en ese caso el refinamiento de las bases de datos y usarlo habitualmente como paso intermedio para la obtención de modelos más completos como los modelos de entidad-relación o modelos de entidad de objeto. Y aquí tenemos básicamente las entidades y la manera en cómo los representan en este modelo, que son como filas. Aquí arriba es el nombre de la entidad, estos son en este caso los atributos, las entidades y los atributos, y eso normalmente se le conoce como un modelo relacional. Actualmente se utiliza más este modelo, usamos más este modelo que el anterior. Y ahí más o menos en resumen, ese es un diagrama entidad-relación más completo. Si se dan cuenta, por ejemplo, el autor, donde dice código, notan que está subrayado. Si está subrayado, significa que es la llave principal. ¿Okay? Y en ese caso, de autores a libros, dice el autor escribe libros y hay una relación de uno a muchos. Hay una relación de uno a muchos. El libro tiene, en ese caso, ejemplares y el usuario saca o presta, en ese caso, un ejemplar. Y aquí aparecen los atributos. El código,
el número de páginas, el título, el ISBN, ese que sería el editorial, y aquí abajo en el ejemplar está el código y la cantidad de ejemplares. En el autor solamente tiene el código y el nombre, y en el caso del usuario aparece el código, el nombre, los teléfonos y la dirección. Y en este caso aquí cuando saca un libro, ese tiene la fecha en la que se devuelve y la fecha en la que se presta. Y aquí hay una relación de 1 a muchos y de 1 a muchos. Y entre ellas hay una relación de muchos a muchos. ¿Okay? Entonces ese ya es un modelo más completo. ¿Qué es lo que representa este modelo? Dice modelo ampliamente utilizado para la elaboración de bases de datos. Este es el modelo de la relación. Lo vamos a utilizar para representar bases de datos. Se usa habitualmente junto a otros modelos, siendo uno de los más comunes el modelo relacional. Se basa en la obtención de entidades. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Entidades, que ya vimos que son las tablas, atributos, que ya vimos que son los campos, y las relaciones usando conceptos como cardinalidad y claves. ¿Okay? Y además de eso, es un modelo que requiere de cierta práctica para su correcto uso. ¿Creen ustedes que es fácil crear un modelo de entidad-relación? Ya son expertos en eso. Les puedo dar un problema cualquiera y ustedes crean todas las tablas y todos los elementos que necesitan. Más o menos. Depende del problema que vamos a plantear. Ese generalmente es como un arte en el cual nosotros estamos trabajando. Generalmente uno tiene que tener cierto grado de experiencia para poder generar los diagramas de relación de la mejor manera. Pero de alguna forma debe ser un análisis que debemos de considerar poder mejorar, porque si nosotros hacemos un diagrama de entidad de relación mal, probablemente el código nos quede mal. Así que debemos de tratar que ambos casos queden de manera correcta. Además, deben de considerar una serie de pasos para el refinamiento del modelo desde la primera forma normal hasta habitualmente la tercera forma normal. ¿Se acuerdan de las formas normales? La primera forma normal, la segunda forma normal, la tercera forma normal, más o menos. Y se recuerdan que lo que pretendía cada una de ellas era evitar en este caso la duplicidad de datos. Cuando nosotros vayamos a crear una tabla, una base de datos en alguna medida, lo que pretende es evitar que exista duplicidad de información. Y cuando nosotros estemos generando, en ese caso, los datos, esos datos no se dupliquen. Esa es la principal idea de la base de datos. Evitar que nosotros tengamos varios datos dentro de una tabla que estén repetidos y que eso me genere incongruencia de información. Para eso se aplican la primera forma normal, la segunda forma normal y la tercera forma normal. Cuando ya recopilamos toda la información que vamos a tener del sistema, empezamos a aplicar cada una de esas formas de modelo de relacional, y así obtenemos las diferentes entidades con las cuales vamos a trabajar. Bien, con eso hemos visto los diferentes diagramas con los cuales trabajamos para la parte del requerimiento de datos. Esos son básicamente solo análisis. Cuando trabajamos con esa parte de la información, generalmente lo que hacemos es recopilar datos y generar todos esos diagramas. Esos diagramas, ¿para qué nos sirven? Para que después nosotros sea más fácil crear el código, trabajar en el código. Si lo vamos haciendo de una sola vez sin analizar absolutamente nada, vamos a cometer una serie de errores que posteriormente nos va a dejar lo que se recuerda la famosa deuda técnica. O sea, nosotros vamos a tener una deuda técnica muy grande porque probablemente no fuimos organizados en el proceso de desarrollo de la aplicación. Así que la mejor forma es ordenarnos, primero recopilar información, ordenar la información, crear los diferentes diagramas que sean necesarios, documentar toda esa información y posteriormente pasar a la etapa de diseño. Aquí solo hemos puesto la etapa del modelado, pero hace falta todavía la etapa del diseño, donde ya se crean diagramas que se utilizan para la parte del código, la parte de la programación. ¿Okay? Todavía no se está en el proceso de crear código, sino que en el modelado del diseño se trabaja principalmente en diagramas que permitan entender cómo nosotros vamos a escribir el código de una manera más práctica, para que
2, 3, 4, 5 programadores tienen la misma idea. El problema es que si no lo hacemos así y hay 4 personas, 5 personas involucradas, cada quien va a trabajar a su manera. Y ese va a ser un código sumamente desordenado. O sea, la mejor manera es, desde un principio, ordenar toda esa información para que cada quien sepa la responsabilidad que debe ejecutar. Bien, si no hay preguntas, les voy a pasar lista. Astrid, si vino. Daniel. William Alexander. Wilfredo se fue. Benjamín. Wendy. Buenas noches. María Fernanda no vino. Sí, pero me dijo María Fernanda que debía de por eso. Ah, ya vamos a revisar. Bueno. Va. Javier Alexander, Sigor. Diego y Daniel. Nos veremos pues. Feliz noche. Ahorita no tiene que ser nada, va a ser de lo que hemos visto. Bueno, que la ven.